Ser minero. Cuando son las 12:40, lo primero de todo es saludar, como es habitual, a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Bueno, hoy cerramos una trilogía dedicada a los trenes ferroviarios históricos de la provincia de León. Sí, cerramos de momento, porque esto da para más. Pero bueno, de momento cerramos esta trilogía, como dices tú, estos 3 últimos lunes que hemos dedicado a hablar de ferrocarriles mineros, y lo vamos a hacer hablando de otro ferrocarril minero emblemático, que unió las comarcas de Laciana y el Bierzo, concretamente Villablino y Ponferrada, el que yo creo que todo el mundo conoce como Ponfeblino, el tren de la MSP, y vamos a hacer este viaje en este tren de la MSP acompañados por Víctor del Reguero. Ya nos acompañó también Víctor en otro programa cuando hablamos de Marcelo Horisen, y bueno, la verdad es que Víctor es un referente en lo que es el estudio y la difusión de todo lo que es la historia y la cultura de Laciana y el Bierzo, y bueno, pues hoy vamos a viajar con él en el Ponfeblino. Muy bien, pues vamos a saludar a Víctor. Es que Víctor da para mucho, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, Chechu. Tú también das para mucho. Buenos días, Roberto. Gracias, qué generoso. Bueno, vamos a comenzar y el inicio de la historia debe llevarnos a los primeros pasos de este tren histórico. ¿A dónde hemos de viajar en el tiempo, Víctor? Bueno, pues sobre todo ahora dentro de 2 años, entre 2 y 3 años, hará el centenario de que, de que se construyó se comenzó a construir en el año 18, como de que se puso en servicio en el año 1919. Sobre todo, bueno, pues fue un proyecto que estuvo muchos años, coleando, porque había un yacimiento importante carbonífero, que era el de la cuenca de Laciana, pero el problema que había es que no se le podía dar salida al carbón por la difícil orografía, por la falta de medios de transporte y demás, y bueno, pues un poco con la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra Europea, pues bueno, el carbón alcanzó cotas importantes de una época de bonanza y unos precios muy altos y demás, y eso permitió que invitó a un grupo de capitalistas vascos y madrileños a fundar la MSP y a construir el ferrocarril. Fíjate, si no sería bonito, ¿no?, ya que has hablado de esa efeméride que se va a celebrar en 2018, que se reinaugurara ahora, ¿no?, con uso turístico este tren, pero no caerá esa breva, ¿no?, tal y como van las cosas en los despachos. No tiene mucha pinta, ¿no? Y ya que dices celebrar, yo creo que de momento lo único que haremos será conmemorar, porque celebrar no hay mucho que celebrar. Además, el propio trazado, bueno, hay partes que ya han desaparecido, como los ramales de que había en las dos alas del Valle de Laciana, tanto la de Caguayes como la de Villaseca. Los 2 ramales han desaparecido ya, pero porque se están haciendo usos turísticos, vías verdes y demás, pero bueno, el propio trazado pues está ahora mismo, la propia línea principal, quiero decir, está comprometida en el sentido de que está abandonada desde hace unos años y siendo objeto de, aparte del deterioro natural de las cosas, pues de robos, de expolios, etcétera, ¿no? Y de una dejadez completa, pues porque la empresa ha desaparecido y porque quienes están al cargo, a pesar de que escuchamos evidentemente pues noticias que hablan de una hipotética uso turístico y demás, que sí sería deseable, pero yo soy bastante pesimista en relación, porque se lleva hablando muchos años y no se termina de poner en marcha, ¿no? Claro. ¿Cuántos años, no, hablando de este proyecto, subvencionado con fondos Mineri y lo que te rondaré Morena, ¿no? Roberto. Víctor, hablamos un poco de las dificultades, ¿no?, ahora de poner en marcha otra vez esto, pero sí que las dificultades tuvieron en su momento, ¿verdad? En la construcción fue toda una odisea. Bueno, la construcción fue una odisea porque coincidió, como decíamos, en el año 1918 con la famosa gripe que le llaman más de moda, que fue una epidemia muy importante, y llegó a haber casi 5.000 obreros trabajando en
los trabajos, porque digamos que la propia concesión que se hizo un proyecto de ley específico, es decir, se apadrinó directamente desde el Estado para agilizar la burocracia, para facilitar las expropiaciones, para un poco salvar las reticencias de los lugareños. Y sí que hubo problemas tanto por el tema de la gripe, que mermó mucho, casi en un 60 o 70%, según se estima, los trabajadores, como por otra serie de circunstancias, pues la carretera, de tanto trajín de carros llevando material, se vio muy deteriorada. Luego, bueno, pues lo que decía hace un momento, las reticencias de los lugareños. Todavía se cuenta en algún pueblo que había esta famosa costumbre a veces de mover las estacas de los linderos, pues de aquella, pues algunas personas, algunos paisanos, ¿no?, de los pueblos, que no sabían ni lo que era el ferrocarril ni nada, pues iban a un poco deshacer lo que los trabajadores habían hecho, iban de noche a deshacer lo que habían hecho los trabajadores durante el día, y a pesar de todas esas dificultades se consiguió rematar las obras en un tiempo récord de 10 meses. Son 60 y tantos kilómetros de un recorrido complicado de montaña, haciendo varios túneles importantes, puentes, etcétera, y se consiguió poner el servicio el ferrocarril en 10 meses, a costa del esfuerzo, sobre todo humano, porque, bueno, hay fotografías, ¿no? Hay fotografías de niños con llaves inglesas que son más grandes que ellos. Hay fotografías de las mujeres que cargaban la piedra en cestos sobre la cabeza, que les pagaban menos de 1 peseta de jornal diario. Mujeres que luego, por cierto, hay una historia muy bonita, que algunas, sobre todo los vascos que vinieron, los herreros, surgió el amor entre templar el hierro y traer la piedra de los cestos, pues surgieron bonitas historias de amor en algunos pueblos, que todavía hay apellidos, pues Gastelumendi, Urdampilleta, etcétera, son apellidos, son restos de aquella, son herederos de aquellos primeros vascos que vinieron para las obras del ferrocarril. Y el otro día hablábamos también, cuando hablábamos del ferrocarril de la Robla, que no solamente era un tren que transportara carbón, ¿no?, sino que también transportaba personas y unía pueblos, ¿no? Yo creo que también es el caso del ferrocarril de la MSP. Sí, el caso del ferrocarril de MSP, por esa circunstancia que acabo de decir, de que se hizo un proyecto de ley específico y una concesión muy concreta y muy favorecida desde el propio Estado, se condicionó a que fuera de transporte de aparte del propio carbón, que de transporte de mercancías y de transporte de viajeros. Ese uso se mantuvo hasta el año 80, el transporte de viajeros. Se terminó, digamos, suprimiendo, porque bueno, no tenía sentido en un momento en el que ya se habían generalizado los transportes por carretera. El ferrocarril era un trayecto pues de muy largo recorrido, de muy larga duración. Eran 2 horas, al final se acortó un poco, pero bueno, eran entre 2 y 3 horas, que para hacer 60 kilómetros, pues bueno, ya estaba un poco desfasado. Y bueno, pues sí que es cierto que ha sido el ferrocarril en toda esta zona, no ha sido solo un elemento de comunicación, que por supuesto, sino también ha sido un referente para social. También ha sido una vía de empleo. Toda la zona de la cuenca del Sil, Palacios, Cuevas, Corbón, Páramo, han trabajado en muchísima gente en el ferrocarril, en cualquier tipo de ocupación del ferrocarril. Y yo creo que rastro de eso, de la importancia del ferrocarril socialmente y emocionalmente, como pues está en la literatura, ¿no? También en los versos en Pachuezo de la González, en algún relato de Luis Mateo Díez, en el libro Voces de Humo que escribió Pablo Andrés Escapa, es decir, está, y en muchísimas referencias sentimentales y colectivas, quiero decir, de todos estos pueblos. ¿Cuándo y cuáles son los factores que determinan el declive de esta línea, de este tren, y su posterior cierre? Bueno, el declive, en primer lugar, el ferrocarril era de tracción a vapor, como es obvio. Hasta el año 80 se mantuvo el uso, el servicio de viajeros. En ese momento se dejó el servicio de viajeros y continuó el servicio de transporte de carbón, ya con locomotoras diésel. En los últimos años de la tracción a vapor fue el último tren de viajeros con tracción a vapor de Europa. Eso hizo que vinieran
a toda esta zona pues muchos entusiastas del ferrocarril o de railway, como dicen ellos, desde ingleses, franceses, alemanes, y hay rastro en internet. Si uno pone el ferrocarril, pues se ve todas las fotografías, vídeos y demás que hicieron en aquellos años. Es decir, ya se hacía una explotación, si se puede decir, turística en aquellos años sin pretenderlo, ¿no? Y luego pues ese es el primer momento en que el ferrocarril pasa a ser de tracción diésel, y luego pues continúa con el uso del carbón hasta los últimos años, creo que es en el 2012 cuando se abandona cuando deja de prestarse servicio en él como transporte, sobre todo para la empresa, en aquel momento era Cotominero Cantábrico, heredera de MSP. Y pues las circunstancias de haberlo dejado, supongo que la propia situación del sector minero y aparte pues la liquidación de la empresa, claro. Y Víctor, no sé si hay un segundo, Chechu, para preguntar a Víctor. Sí, venga. Yo he leído en algún sitio que se intentó unir con Asturias, hacer un ferrocarril que uniera con Asturias. Sí, hubo muchos proyectos, y uno de ellos fue hacer una vía de salida desde Villablino a San Esteban de Pravia, al puerto, pues que cogería toda la zona de que sería de todo lo que sería el coto de Cerredo, que es lo que digamos ahora últimamente se estaba explotando ya en la zona de Asturias, lo que sería lindante con Asturias, y también como para aprovechar otras industrias o pretendidas industrias por las que pasaría ese recorrido, como podían ser los bosques de Muniellos, donde sabéis que ha habido siempre un aprovechamiento forestal importante, histórico, y otra serie de cuestiones. Es decir, era un proyecto ansiado, soñado, pretendido tanto por Asturias como por León, que se retomó incluso en los años 40, pero que no fue posible llevar a cabo, a pesar de que hay en la zona de Cornellana y por ahí hay alguna obra ejecutada, incluso porque se llegó a hacer alguna caja de vía, alguna cosa, pero fue una ilusión que pues no fue llevada a cabo, evidentemente. Historias sobre trenes, en torno a un tren con mucha historia, Ponfeblino. Muchísimas gracias, el tren de la MSP. Gracias a Víctor del Reguero, un placer volver a conversar contigo, y hasta pronto, que habrá motivos para volver a charlar. Igualmente, un saludo a los dos. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, gracias. Hasta el próximo lunes.